Hoy vamos a trabajar las proposiciones categóricas y la clasificación de los juicios. Una proposición es una oración afirmativa de la que tiene sentido decir que es verdadera o falsa, ¿verdad? Cuando hablamos de una proposición, estamos hablando de una oración. ¿Se recuerdan ustedes que eh, en el semestre pasado, cuando trabajamos comunicación, dijimos que una oración está integrada por el sujeto, el verbo y el predicado? Pues lo mismo sucede con una proposición. Aquí estamos hablando de que una proposición es una oración afirmativa, o sea, es una oración positiva y que tiene sentido decir que es verdadera o falsa. Aquí tenemos ejemplos. Dolly fue la primera oveja clonada. ¿Cuál es el sujeto? Dolly. El verbo fue. El resto del predicado, la primera oveja clonada. El átomo es una molécula. ¿Cuál es el sujeto? El átomo. El verbo es. El resto del predicado, una molécula. La molécula es el resultado de la unión de dos o más átomos. ¿Cuál es el sujeto? La molécula. El verbo es. El resto del predicado, el resultado de la unión de dos o más átomos. Entonces, eso es lo que estamos viendo que es una proposición afirmativa. Y la lógica trabaja precisamente con proposiciones afirmativas. Y decimos que una proposición afirmativa es también una proposición categórica. ¿Por qué es categórica? Porque no deja duda, ya sea que afirme o niegue. Que todos o algunos de sus miembros de una categoría están incluidos en la otra. La categoría 1, sujeto, están incluidos en el predicado. Entonces, repito, cuando hablamos de una proposición categórica, es porque es una oración que no deja lugar a dudas. ¿Es falsa o es verdadera? Veamos estos ejemplos, los que están en color rojo. Todos los seres humanos son mortales. ¿Cuál es el sujeto? Todos los seres humanos. ¿Cuál es el verbo? Son. ¿Cuál es el predicado? Mortales. ¿Por qué es categórica? Porque no deja lugar a dudas. ¿Hay algún ser humano que no sea mortal, jóvenes? No. Todos son mortales. Y por eso es categórico, porque no deja lugar a dudas. Es como que dijera, todos los seres humanos mueren. Eso es cierto. Ahora, veamos la segunda proposición. Si tengo el día libre, voy a ir a la playa. Esa no es una proposición categórica. ¿Por qué no es categórica? Porque deja duda, ¿verdad? Si tengo el día libre y si no tiene el día libre, pues no va a la playa. Por ejemplo, el próximo
no mañana, sino el siguiente sábado, que es sábado 16 de septiembre. Ese es un día que no hay clases en la Universidad de San Carlos, o sí hay. Bueno, el Consejo Superior Universitario todavía tiene que decir si hay o no hay clases para quienes reciben clases días sábados. Entonces, esa no es una proposición categórica, porque no hay certeza. Lo mismo sucede. Si tengo el día libre, voy a ir a la playa. Pero si no tiene el día libre, no va a la playa. Esa no es una proposición categórica. No es una oración que sea exacta en lo que dice, sino depende de circunstancias. ¿Comprenden? Nosotros vamos a trabajar con la primera, con el tipo de oraciones como la primera, donde no hay duda sobre el contenido. No siempre que se expresa más de un concepto, se puede hablar de una proposición u oración. Veamos, aquí ahí tenemos tres opciones. La primera dice, el sistema político de Guatemala. ¿Por qué esa no es, verdad? ¿Por qué no nos dice nada? Porque esa es una frase. Le falta el verbo. El sistema político de Guatemala es solo un sujeto. Veamos la siguiente. El sistema político de Guatemala es democrático. ¿Ven? Esa es una oración completa. Por eso es categórica. El sistema político de Guatemala es democrático. Categórico. ¿Ah? No deja lugar a dudas. Pero hay alguien que dice, no, eso no es cierto. El sistema político de Guatemala no es democrático. Ese también es categórico. ¿Por qué? Porque no deja lugar a dudas. Uno es afirmativo y el otro es negativo. Pero ninguno de los dos deja lugar a duda. ¿Comprenden eso, jóvenes? A ver, si alguien tiene dudas sobre esto, para que lo resolvamos de una vez. Pregunto si tienen duda con esto. ¿Por qué decimos que una proposición es categórica? Porque no deja lugar a la duda. Exactamente, ya sea que diga algo positivo o diga algo negativo. Por ejemplo, hoy viernes es un día caluroso. Esa es una proposición categórica. ¿Les deja lugar a dudas? No. Pero si alguien dice, no, ese no es, ese no es, eso no es cierto, porque yo veo vivo, no hay calor. Al contrario, está lloviendo. Ah, bueno, entonces haga usted su proposición categórica. Hoy viernes es un día lluvioso. ¿Deja lugar a dudas esa proposición? No, ¿verdad? Las dos son categóricas. Una nos dice, hoy viernes es un día caluroso. En otro sector de la ciudad dicen, hoy viernes es un día lluvioso. Pero si alguien está, por ejemplo, en Canadá, fíjense que aquí ni es caluroso ni está lloviendo. Hoy viernes es un día muy frío. ¿Ven? Esa también es una proposición categórica, porque no deja lugar a dudas de lo que está diciendo.
¿Comprenden esto, jóvenes? Les pregunto porque esto es fundamental para comprender cómo se estructuran los silogismos. Por eso no quiero que les quede alguna duda. Licenciado, disculpe. Esto de que es categórica sí lo entendí, pero al principio usted mencionaba algo de una molécula en la proposición. Eso sí no lo entendí muy bien. ¿Será que me podría repetir eso, por favor? Es lo mismo. Es una oración común y corriente. Mire, ahí está. A ver, el átomo es una molécula. ¿Cuál es el sujeto de esa oración? Dolly, ¿Perdón? Dolly. Ese es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto de el átomo es una molécula? El átomo. El átomo. El átomo, ¿cuál es el verbo? Es ¿Cuál es el resto del predicado? una molécula. Exacto. Ahora dígame esto. ¿Es cierto lo que dice esa oración o no? ¿O deja duda? Yo pienso, licenciado, que deja duda porque no tiene mayor información, pero no sé, ¿verdad? ¿Cómo le va a dejar duda si dice el átomo es una molécula? Igual que le dijera el átomo no es una molécula. Ah, bueno, gracias, licenciado. Igual que la segunda, la tercera. La molécula es el resultado de la unión de dos más átomos. A lo que voy a esto. Por ejemplo, no sería una oración o una proposición categórica si yo dijera, ¿será que el átomo es una molécula? ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo en sentido de pregunta, de duda. Esa no sería entonces una proposición categórica. ¿Será que el átomo es una molécula? Esa es una duda. Pero alguien responde, no, el átomo es una molécula. Esa es una afirmación, ¿verdad? Está afirmando algo. Eso es, estas oraciones son exactamente iguales que estas, ¿verdad? O que estas. Bueno, la forma general de toda proposición categórica es la siguiente. Pongan atención en eso. Porque aquí está la esencia del silogismo. La forma general de toda proposición categórica es la siguiente. Cuantificador. ¿Qué es un cuantificador? La cantidad que representa el sujeto. Si yo le digo la molécula, ¿cuántas moléculas son? Una. Una. Si yo les digo todas las moléculas, ¿cuántas moléculas son? Muchas. Muchas, o sea, todas, ¿verdad? Entonces, cuantificador se refiere al número relacionado con el sujeto. El sujeto es la parte activa de la oración. Es el que ejecuta la acción. Cuando hablamos de silogismos, le vamos al sujeto, le vamos a llamar, perdón, al verbo, le vamos a llamar cópula. Ya no le vamos a llamar verbo. ¿Comprenden? En lógica, repito, en lógica, al verbo le vamos a llamar cópula. Repito. En lógica, al verbo dentro de la oración le vamos a llamar cópula, más el predicado. Y aquí tenemos en medio todo. El cuantificador determina si la proposición
se refiere a todos los sujetos del conjunto, a una parte de ellos o solo a un elemento del conjunto. Es lo que me refería cuando le digo las, los, todos, algunos. Ese es el cuantificador. Repito, un cuantificador se refiere a la cantidad que marca el sujeto. La, lo, la, el, los, las, todos, todas, algunos, algunas. Eso es cuantificador. Ahora, el sujeto. El sujeto es el conjunto o subconjunto de individuos o cosas de los que trata la proposición. La cópula. Es decir, lazo. Es el verbo. Repito, la cópula es el verbo que une al sujeto con el predicado. Tiene la doble proposición o la doble función de llevar a cabo esta relación y de hacer posible el enunciado. Si no hay cópula, no hay proposición. Se recuerdan que también cuando trabajamos comunicación dijimos que la diferencia entre la frase y la oración es la existencia del verbo. La frase puede tener o no verbo. Ahora, la oración siempre, 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 siempre va a tener verbo. Y el predicado es lo que se afirma o niega del sujeto. Aquí tenemos el ejemplo abajo, mire. Todos los hombres son mortales. ¿Cuál es el cuantificador? Todos. El sujeto, los hombres. La cópula, o sea, el verbo. Recuérdense, repito, para que no se confundan. En gramática le llamamos verbo, pero en lógica le llamamos cópula. Son. El predicado, mortales. Todos los hombres son mortales. Repito, en esa oración, todos los hombres son mortales. El cuantificador es todos. El sujeto, los hombres. La cópula, o sea, el verbo, son. Predicado, mortales. ¿Alguna duda sobre eso, jóvenes? Licenciado, disculpe, ¿siempre tiene que ser el verbo ser o estar, la cópula? No necesariamente. Puede ser otro tipo de verbo. Pero aquí lo usamos como ejemplo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, jóvenes? En silencio toca. Las proposiciones categóricas también se conocen como juicios categóricos. Las proposiciones, o sea, las oraciones categóricas también se llaman juicios categóricos. Entonces, a partir de ahora le vamos a llamar juicio categórico. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven los juicios categóricos? Con ellos se articulan los silogismos. ¿Para qué sirven? Claro. ¿Para qué sirven los juicios categóricos? Con ellos se articulan los silogismos. Y alguien me va a decir, ¿y qué es un silogismo? Vamos a ver ahorita. Vamos a entrar a hablar entonces del juicio categórico. La palabra juicio
se origina del latín judicio, veredicto, que significa veredicto, ¿verdad? Y se deriva de ius, derecho o ley, y dicare, indicar. Ustedes están llevando derecho romano. Ya están familiarizados precisamente con el latín. Entonces, cuando hablamos de juicio, recuérdense que juicio proviene del latín judicio, que significa veredicto. Juicio se asocia con la capacidad racional del ser humano para diferenciar lo bueno de lo malo. Recuerden que hace unos días vimos la moral. Y la moral es lo que nos sirve para diferenciar lo bueno de lo malo. Un juicio es la operación mental que se expresa por medio de una oración y que afirma o niega algo de una persona, objeto, cosa. Rodolfo es joven. Margarita no es joven. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos dos juicios categóricos. A ver si alguien me puede decir por qué Rodolfo es joven y Margarita no es joven. Son juicios categóricos. Porque no dejan lugar a... Exactamente. Si yo digo Rodolfo es joven, ¿dejo lugar a dudas? ¿No? Alguien me puede decir, pero es que él no es joven. Ah, no, pero yo estoy diciendo esto. ¿Verdad? Otra cosa es si en realidad es joven o no. Pero en la afirmación yo no estoy dejando ninguna duda. ¿Cuándo sería un juicio no categórico? Rodolfo podría ser joven. Si yo digo, Rodolfo podría ser joven, ¿es categórico? No, porque dejo la duda. Margarita podría no ser joven. Ese tampoco sería un juicio categórico. ¿Por qué? Porque ni yo estoy seguro, mucho menos a quien se lo estoy diciendo. Pero si yo digo, Margarita no es joven, esa es una afirmación. Entonces, ese es un juicio categórico. Y en lógica, vamos a trabajar con juicios categóricos. En la lógica va a trabajar con Rodolfo es joven, Juan es joven, Anselmo es joven. La lógica no va a trabajar con Rodolfo podría ser joven, porque ese no es un juicio categórico. Según Aristóteles, el juicio es el pensamiento compuesto de más de una idea, pero dotado a la vez de una unidad llamada cópula. Recuérdense lo que les he dicho. La cópula, en lógica, es el verbo de la oración. Repito. La cópula es el verbo de la oración. ¿Repito? La cópula es el verbo de la oración. Aquí tenemos varios ejemplos. El perro es manso. ¿Cuál es la cópula? El verbo es. Los perros son salvajes. ¿Cuál es la cópula? El verbo son. Estamos hablando de verbo conjugado, ¿verdad? El triángulo no es un cuadrado. ¿Cuál es la cópula? No es. El juicio lo podemos representar por dos círculos.
y cada uno de ellos simboliza un concepto. El lago de Atitlán es hermoso. Entonces, el primer círculo sería el lago de Atitlán, que es el sujeto. La relación entre el lago de Atitlán y Hermoso, que sería el segundo círculo, sería esas interrelaciones de flechitas. Eso representa el verbo o cópula. El lago de Atitlán es el sujeto. El verbo es la cópula. Y Hermoso, el predicado. Esta es la estructura de un juicio. En gramática le vamos a llamar oración, ¿verdad? Pero en lógica, ¿cómo le llamamos? Juicio. Repito, en gramática le llamamos oración. Pero en lógica le llamamos juicio. Los conceptos están relacionados con otros conceptos para desarrollar juicios. ¿Se recuerdan que ya trabajamos los conceptos? A ver, cuando hablamos de conceptos decíamos que un concepto es una idea, ¿verdad? Es una abstracción. Es lo que yo tengo en el cerebro. Entonces, los conceptos están relacionados con otros conceptos para desarrollar juicios. Es lo mismo que yo dijera. Las ideas están relacionadas con otras ideas para desarrollar juicios. Veamos, concepto, corrupción. ¿Cuál es el concepto asociado a corrupción? Saqueo de recursos del Estado. ¿Cómo podría yo armar un juicio categórico? La corrupción es el saqueo de los recursos del Estado. ¿Ven? Ese es un juicio categórico, porque no estoy dejando duda. La corrupción, sujeto, es cópula, el saqueo de recursos del Estado, predicado. Nuestro pensamiento está articulado por medio de juicios unidos por una cópula. Un juicio se presenta como una oración o una proposición. Vean, ahí está claramente la estructura. Un juicio se integra de esta manera. Es bien sencillo, jóvenes. Es bien sencillo y fácil de comprender. Un juicio está integrado por el sujeto más el verbo ser cópula. Y predicado. ¿Tienen alguna duda sobre esta estructura, jóvenes? ¿Les queda claro esto? Bueno, nadie dice nada. Juicio categórico. Tenemos Aristóteles. ¿Qué es Aristóteles? Es El sujeto. El verbo es. El verbo es la cópula. Un filósofo predicado. Ahí está. Miren, con estas estructuras es con las que se trabaja la lógica. El sujeto, Aristóteles. La cópula es. El predicado, un filósofo. El juicio es, Aristóteles es
un filósofo. Aquí tenemos la estructura del juicio categórico. Sujeto, cópula, predicado. Sujeto, cópula, predicado. Puede ser afirmativo o puede ser negativo. Ahora la pregunta, ya entendimos cómo son los juicios categóricos, ¿verdad? Ahora, ¿para qué sirven? Los juicios Para- categóricos, sí, dígame. No, no, lo escucho. Los juicios categóricos sirven para estructurar silogismos. Y entonces aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué es un silogismo? Y esto es muy importante porque a partir de ahora vamos a empezar a trabajar silogismos, que son las estructuras del pensamiento. Un silogismo es una forma de razonamiento que consta de dos proposiciones, o juicios como premisas, y una conclusión de las anteriores. La conclusión va a ser de las dos premisas. El silogismo es la noción central de la lógica aristotélica. Por eso es muy importante que comprendamos cómo se estructura un juicio categórico. Vamos a dejar bien claro esto para que no tengamos prejuicios, ¿verdad? El silogismo es la noción central de la lógica aristotélica. Es el pilar fundamental del pensamiento científico y filosófico. Desde que Aristóteles lo inventó hace más de 2000 años. Entonces, si a ustedes les preguntan, ¿qué es un silogismo? Es una forma de razonamiento que consta de dos proposiciones o juicios, que tienen el nombre de premisas. Y de esas dos premisas se extrae una conclusión. Vamos a cambiar aquí para que tengamos más claro. Y estas dos premisas se extrae una conclusión para que nos quede más claro. Repito, ¿qué es un silogismo? Es una forma de razonamiento que consta de dos proposiciones o juicios como premisas. Y de esas dos premisas se extrae una conclusión. Entonces, los silogismos están conformados por una premisa mayor. Fíjense que esto también es importante que lo comprendan. La premisa mayor del silogismo siempre va en la parte superior y la premisa menor va en la parte inferior. ¿Cómo sé yo qué es una premisa mayor y una premisa menor? Tranquilo, pueblo. Ya les voy a explicar. Y de esas dos premisas voy a hacer una inferencia. ¿Qué es una inferencia? Es un análisis. Es una opción. Y voy a extraer una conclusión. Y la conclusión siempre, siempre, siempre va a ser SSP. ¿Qué significa SSP? S es el sujeto, P es el predicado. Entonces, aquí tenemos premisa mayor. Todos los músicos son artistas. ¿Se recuerdan de esta? ¿Se recuerdan que la dimos? ¿Verdad? Premisa mayor. Todos los músicos son artistas. Premisa menor. Todos los flautistas son músicos. Conclusión.
Por lo tanto, todos los flautistas son artistas. ¿Ven? Eso es un silogismo. El silogismo consta de dos juicios. La premisa mayor, todos los músicos son artistas. Premisa menor, todos los flautistas son músicos. En las premisas se comparan tres términos: mayor, menor y un término medio. De la comparación de los dos juicios se obtiene un nuevo juicio. Conclusión, por tanto, todos los flautistas son artistas. Se recuerda, aquí vamos a trabajar también el concepto, ¿verdad? Se recuerdan que hablábamos de que hay conceptos que tienen mayor extensión y conceptos de menor extensión. Entonces, fíjense que en los silogismos, en los juicios, hay una premisa mayor y una premisa menor. ¿Cómo lo distingo? Bueno, primero, el término medio es el que vamos a buscar siempre. El término medio es el que se repite en las dos premisas. ¿Cuál es el término que se repite en todos los músicos son artistas? Todos los flautistas son músicos. A ver, jóvenes, ¿cuál es el término que se repite en esos dos juicios? Músicos. Ajá, ese es el término medio. Siempre, 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 el término medio se va a repetir en los dos juicios. Es bien fácil, ¿verdad? Y entonces nos quedan artistas y flautistas, ¿verdad? Ahora díganme, ¿cuál es el concepto de mayor extensión? ¿Artistas o flautistas? Artistas. 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 ¿Por qué artistas es el de mayor extensión? Porque flautistas es una subcategoría de un artista. Perfecto. En artistas caben flautistas, cantantes, incluso payasos, existen bailarines, teatristas, actores, actrices, ¿verdad? Entonces, artistas es un concepto grandote. En cambio, flautistas no. Flautistas es un concepto chiquito. Y flautistas cabe dentro de artistas. Esto es lo que nos permite saber cuál es la premisa mayor y cuál es la premisa menor. La premisa mayor es el que va a tener el concepto más grande. La premisa menor es el juicio que va a tener el término menor. Entonces, todos los músicos son artistas. Es la premisa mayor porque tiene artistas, que es un concepto grande. Y la menor va a ser, todos los flautistas son músicos porque esta premisa tiene el término menor, que es flautistas. A ver, pregunto, ¿comprendieron esto? Doctor, me llama la atención, digamos, de la palabra todos. Ahí no podría tomarse como un término. No, ese no, porque solo estamos trabajando esto. Gracias. Eso es lo que estamos trabajando. Después vamos a ver para qué nos sirven todos, que es el cuantificador. Y de esas dos premisas vamos a obtener la conclusión. ¿Se recuerdan que dijimos que la conclusión siempre va a ser S es P? Y le vamos a quitar aquí. S es P. ¿Cómo se estructura entonces? Quiere decir que S es el término menor y P es el término mayor.
¿Cuál es el término menor? Ese, flautista, ¿verdad? El término mayor es artistas. Entonces los vamos a estructurar así. Por lo tanto, todos los flautistas, este es el término menor, son artistas. Este es el término mayor. ¿Ven? Es esta estructura. Pero no se preocupen porque lo vamos a hacer despacio, ¿verdad? Nada más estamos introduciéndonos al silogismo. Aquí está, miren. ¿Se recuerdan que este ya lo vimos? El primero es el que estamos trabajando. Todos los músicos son artistas. Todos los flautistas son músicos. Por lo tanto, todos los flautistas son artistas. Veamos el siguiente. Ningún pez es mamífero. Las ballenas son mamíferos. Entonces las ballenas no son peces. A ver, en las dos primeras premisas, ¿cuál es el término intermedio o el término medio? Mamífero. ¿Por qué es el término medio? Porque está en ambos juicios. Exactamente, se repite en las dos premisas. Es bien fácil distinguir. Ahora díganme, pez y ballenas, ¿cuál es el concepto mayor y cuál es el concepto menor? Pez sería el mayor y ballena sería el menor. ¿Por qué pez es el mayor? Porque pez, ahí sí que existen varios tipos de peces y ballenas, pues es el menor porque se está hablando exactamente de una ballena. Perfecto. Me gusta su forma de pensar. Así es exactamente. Y se recuerdan que dijimos que la conclusión va a ser S es P. ¿Cuál es S? Es el término menor. ¿Cuál es el término menor? Ballenas. Y el término mayor es P. ¿Cuál es P? Peces. ¿Verdad? Entonces, las ballenas no son peces. Veamos el tercer silogismo. Las ranas son anfibios. Todos los anfibios son vertebrados. Por lo tanto, las ranas son vertebradas. A ver, jóvenes, en las dos premisas, ¿cuál es el término medio? Anfibios. Anfibios. ¿Por qué anfibios es el término medio? Porque es el que se repite en las dos oraciones, los dos juicios. Perfecto, así es. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es el término mayor? ¿Ranas o vertebrados? Vertebrado. ¿Por qué vertebrados es el término mayor? Porque tiene mayor extensión. Exacto, las ranas caben dentro de vertebrados, ¿verdad? Pero no al revés. Entonces, la conclusión va a ser S es P. S es ranas. P es vertebrados. Entonces decimos, por lo tanto, las ranas son vertebradas. Pregunto si tienen alguna duda sobre estas construcciones. No, licenciado. Ya. Bueno, pregunten sin pena, porque lo que no quiero es que les queden dudas. Entonces veamos este ejemplo. Los planetas son todos redondos. Júpiter es un planeta. ¿Cuál es el término medio? Planeta. ¿Cuál es el término mayor? Planeta. También planetas. ¿Perdón? Planeta. Ya, Función. ustedes ya dijeron que planeta es el término medio. Redondos. Redondo, porque todos los planetas son redondos. En cambio, Júpiter es solo un planeta. ¿Verdad?
Entonces la conclusión es S es P. Por lo tanto, Júpiter es S, es redondo, que es P. Ningún ser humano tiene alas. Todos los guatemaltecos son seres humanos. ¿Cuál es el término medio? Humano. Ser humano o seres humanos, ¿verdad? Entonces, ese término ya lo descartamos, ¿verdad? Solo nos quedan alas y guatemaltecos. ¿Cuál de esos dos es el término mayor? Guatemaltecos. ¿Hay más guatemaltecos que alas? ¿Sería alas? Claro, hay más alas que guatemaltecos, ¿verdad? Porque alas, sí, todos tienen alas. Entonces, guatemaltecos, solo los que viven en Guatemala y los que se han ido fuera del país, pero son menos. Entonces, la conclusión va a ser ese espejo. Por tanto, ningún guatemalteco tiene alas. Todos los mamíferos son animales. Todos los hombres son mamíferos. ¿Cuál es el término medio? Mamíferos. Mamíferos. Porque es el que se repite en las dos premisas, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el término mayor? ¿Animales u hombres? Animales. Porque animales es un concepto más grande, ¿verdad? Hombres cabe dentro del concepto animales. ¿Cuál es la conclusión? Todos los hombres son animales. ¿Por qué es así? Porque la conclusión siempre va a ser S es P. S es hombres, que es el término menor. Y P, que es animales, es el término mayor. Veamos esta última. Toda fábrica tiene obreros. Toda zapatería es fábrica. ¿Cuál es el término medio? Fábrica. Fábrica. ¿Cuál es el término mayor? Obreros. Y el término menor, zapatería, ¿verdad? Porque hay más obreros que zapaterías. Ahora, la conclusión va a ser S es P. S es zapatería, que es el término menor. Y P es el término mayor, obreros. Entonces la conclusión es, toda zapatería tiene obreros. Pregunto, ¿tienen dudas sobre estos jóvenes? No, No, licenciado. Pero de todos modos no se preocupe porque esta es solo la introducción, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando sobre los silogismos. A partir de ahora, solo silogismos vamos a trabajar. Pero si alguien tiene duda, por favor, tome el micrófono y pregúnteme. Yo con mucho gusto le explico. Porque lo que no quiero es que le queden dudas. Bueno, vamos a cerrar acá y nos vamos a ir a la segunda parte. Cuando tengan dudas, no levanten la mano porque no veo. Cuando estoy con la presentación de PowerPoint, no puedo ver si alguien levanta la mano. Nada más hablen. Bueno, vamos con la segunda parte. Ahora vamos a ver la... Sí, perdón, licenciado, sí, el último ejemplo me quedó bueno, ahorita ya revisando, veo, digamos, de que dice toda fábrica tiene obreros y toda zapatería es fábrica, ¿verdad? Pero no es necesariamente que se tiene que repetir, digamos, o se toma la palabra que se repite, digamos, en este caso, fábrica, ¿verdad? Porque la conclusión dice toda ese es zapatería tiene obreros, sí. ¿verdad? Se recuerda que les dije,
Si yo le dije, el término medio, ¿cuál es el término medio? Obrero. El que se no, es el que se repite en las dos premisas. Ah, sí, esa fábrica sería. Exacto. Y cuando identificamos el término medio, ese lo desechamos. Ya no nos sirve. Solo seguimos con los dos que tenemos y que no utilizamos. Uno va a ser el término mayor y otro va a ser el término menor. Por eso es que ya no usamos fábrica. Solo nos quedamos con obreros y zapaterías. Uno de los dos es mayor y otro es menor. Sí, gracias. ¿Comprende ahí? Sí, gracias. Bueno, entonces ahorita vamos a seguir con la clasificación de los juicios. Y vamos a ver cantidad y cualidad. Cualidad, cuando hablamos de cualidad, estamos hablando de calidad. Todo juicio para ser objeto de estudio debe contener las características de cantidad y cualidad o calidad. Son las dos importantes. Y aquí, cuando hablamos de cantidad, hablamos de cantidad y cualidad o calidad, ¿verdad? Veamos ahora los de cantidad. Solo cantidad, jóvenes. Ahorita estamos viendo la característica de cantidad. Les dije que vamos a ver dos tipos de características. El de cantidad y calidad. Ahorita solo vamos a ver cantidad. Cuando hablamos de cantidad, estamos hablando de una cuestión numérica. Y en ese caso tenemos juicio universal y juicio particular. Repito, cuando hablamos de cantidad, vamos a hablar de un juicio universal y del juicio particular. Aristóteles definió la forma de cuantificar en dos opciones. Cuando hablamos de juicio universal, vamos a hablar de todos. Ven, aquí es donde entramos a conocer la cuantificación. Universal va a ser todos. S son de P. Todos S son de P. Y particulares. Algunos S son de P. Entonces, en silogismo vamos a usar estos dos tipos. Todos, algunos. Juicio universal es el que se refiere a la totalidad de elementos del sujeto. El sujeto es ese, ¿verdad? Que pertenecen al predicado P. Juicio universal indica que el total de elementos de ese está contenido en P. Y vamos a decir, en sentido afirmativo, todo, toda. Todos, todas. Pero también lo vamos a decir en sentido negativo. Ningún, ninguno. Repito, cuando hablamos de juicio universal, vamos a referirnos al juicio positivo, todo, toda, todos, todas. Y también a juicio negativo, ningún, ninguna. ¿Por qué ningún, ninguna es universal? Porque incluye a todos en sentido negativo. ¿Cómo usamos esto? Ningún estudiante de la Universidad de San Carlos es de la Universidad Francisco Marroquín. ¿Ven? Ahí están todos los estudiantes de la Universidad de San Carlos
no son de la Universidad Francisco Marroquín. ¿Comprenden? Entonces, tenemos, todo perro es mamífero. Ese es un juicio universal. Es un juicio categórico. Porque todo perro es mamífero. Esa es una afirmación. Ahora, ningún perro es reptil. Ese también es un juicio categórico. ¿Por qué es un juicio categórico? Porque es obvio. Ningún perro es reptil. Cuando digo ningún perro, en sentido negativo estoy hablando de todos los perros. Ningún perro es reptil. ¿Alguna duda sobre esto, jóvenes? No, No, licenciado. No, licenciado. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de juicio universal, hablamos en sentido positivo de todo, todas. También hablamos en sentido negativo de ninguno. Todo perro es mamífero. Ese es un juicio universal, porque involucra a todos los perros. Ningún perro es reptil. También eso es un juicio universal, porque en sentido negativo involucra a todos los perros. Veamos otros juicios universales. Todas las alumnas son adolescentes. Aquí estamos hablando entonces en el sentido afirmativo. Toda alumna es inteligente. También son todas las alumnas. Puedo decir todas las alumnas o toda alumna. Las dos formas son correctas. Repito, pueden decir todas las alumnas o toda alumna. ¿Por qué? Porque en esencia dicen lo mismo. Todo ser humano es racional. Todos los seres humanos son racionales. Las dos formas son correctas, porque las dos formas dicen lo mismo. En sentido negativo, ningún animal es inmortal. En sentido negativo estamos hablando en sentido universal de todos los animales. Porque ¿habrá algún animal que sea inmortal? No, no lo hay. Ningún animal es inmortal. Ninguna casa es indestructible. También es un juicio universal. Ahora, entremos a los juicios particulares. Lo que vimos son los juicios universales, los que involucran a todos, a todas, a ninguno y a ninguna. Ahora, veamos los juicios particulares. ¿Qué es un juicio particular? La que se refiere solo a una parte. Un juicio particular es el que se refiere, el que no se refiere al sujeto ese en toda su extensión. No estamos hablando de todos los hombres, sino de algún hombre. No estamos hablando de animales, vamos a hablar de algunos animales. Indica que no todos los elementos de ese son mencionados en el juicio. ¿Y qué cuantificador vamos a usar? Vamos a poner acá. Algunos, algunas. ¿Es la diferencia? Cuando hablamos del juicio universal, usamos el cuantificador. Todo, todas. Ninguno, ninguna. Cuando hablamos de juicio particular, decimos algún
algunos. Algunas. ¿Ven la diferencia? Aquí tenemos ejemplos de juicios particulares. Algún alumno es de la USAC. Es obvio, ¿verdad? Porque no todos los alumnos son de la USAC. Pueden ser de la Mariano Galvez, pueden ser de la Francisco Marroquín, pueden ser de la del Valle o de la Landívar. Entonces, aquí solo nos vamos a referir a algún alumno de la USAC. Alguna persona tiene coronavirus. No estamos hablando de que todas las personas tienen coronavirus. Si yo dijera, todas las personas tienen coronavirus, sería un juicio universal. Lo mismo si dijera, toda persona tiene coronavirus. Ese sería un juicio universal. Pero aquí estoy diciendo, alguna persona tiene coronavirus. ¿Ven? Ese es un juicio particular. Algunos animales no son capaces de volar. Algunas casas no son grandes. Algún perro ladra en la noche. El perro ladra en la noche. ¿Ven? Podemos decir algunas o el perro. La perra. O esos son juicios particulares. Pregunto, ¿comprenden la diferencia entre juicio universal y juicio particular, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, Lic. Sí, licenciado. Entonces, repito, cuando hablamos de juicio universal, estamos hablando de todo, todas. Ninguno, ninguna. Cuando hablamos de juicio particular, solo hablamos de una parte del todo. Alguna. El perro, la perra. Esos son juicios particulares, porque no se refieren a todos los perros, que sería un juicio universal, sino solo me refiero el perro, que es un juicio particular. Bueno, dicho eso, vamos a entrar a la característica de cualidad. Lo que vimos fue cantidad. Ahora veamos cualidad, calidad. Ahí tenemos juicio afirmativo o juicio negativo. Esto ya lo vimos, pero es una reafirmación de lo que vamos a ver. La calidad afirma algo de S en relación a P. Niega algo de S en relación a P. Todo ser humano es capaz de razonar. Todas las casas son fabricadas con entrada. Algún árbol es medicinal. Esos son juicios afirmativos. Y como ven, pueden ser universales y particulares. Repito, si yo digo, todo ser humano es capaz de razonar, todas las casas son fabricadas con entrada, algún árbol es medicinal, estos son juicios afirmativos y pueden ser universales o particulares, pero también pueden ser negativos. Ninguna persona es culpable hasta que se pruebe lo contrario. Ningún perro es marsupial. Algunas plantas no son verdes. En sentido de calidad, estos son juicios negativos y pueden ser universales y particulares. Universales, ninguna persona, ningún perro. Particular, a algunas plantas. Entonces, fíjense que hemos trabajado universales, particulares, afirmativos y negativos. Y cuando hablamos de juicios, vamos a trabajar una tabla. Y la tabla la vamos a dividir en A, E,
I, O. El juicio universal afirmativo es A. Todos los hombres son felices. Ese es un juicio A. El juicio universal negativo va a ser E. Ese es ningún hombre es feliz. ¿Ven la diferencia? Entonces, el juicio universal negativo es un juicio E. Ningún hombre es feliz. Esos dos son juicios universales. Hay juicios universales afirmativos y juicios universales negativos. El juicio universal afirmativo es un juicio A. El juicio universal negativo es un juicio E. Ahora veamos los juicios particulares. El juicio particular afirmativo es un juicio I. Algún hombre es feliz. Y el juicio particular negativo, algún hombre no es feliz. Ese es un juicio O. Voy a repetirlo. Cuando hablamos de juicios, mezclamos la cantidad con la calidad. ¿Qué es calidad? Perdón, ¿qué es cantidad? Cuando decimos universal y particular. ¿Qué es calidad? Cuando hablamos de afirmativo y negativo. Entonces, en esta tabla los mezclamos, ¿verdad? Y vamos a decir que hay un juicio afirmativo, universal afirmativo. A eso les vamos a llamar juicio A. Todos los hombres son felices. Hay juicios universales negativos. A eso les vamos a llamar juicio E. Ahora, los juicios particulares. Hay juicios particulares afirmativos y juicios particulares negativos. El particular afirmativo le vamos a llamar juicio I. Algún hombre es feliz. El juicio particular negativo le vamos a llamar juicio U. Algún hombre no es feliz. Pregunto, jóvenes, ¿tienen alguna duda sobre esto? Licenciado, yo símbolos. no entendí, perdón. Dele. Dígame. Sí. Disculpe, licenciado, es que fíjese que a mí no me quedó muy claro qué era la cualidad en sí. No sé si me lo puede explicar tal vez de otra manera. Calidad se refiere a que algo es afirmativo o es negativo. Usted, ¿cómo se llama usted? Disculpe, señorita. Suseli, licenciado. Perdón, Rosario. Suseli. Ah, perdón, Susana, disculpe, Susana. Susana es una estudiante. Ese es un juicio de calidad, ¿verdad? Susana es una estudiante. Ese es un juicio de calidad. Susana no es hombre. Ese es un juicio negativo. ¿Por qué negativo? Porque estoy negando. Veamos otro ejemplo. Afirmativo. Todos los días hay sol. Ese es un juicio de calidad. Estoy afirmando algo. Negativo. Todos los días no son noches. Estoy negando algo.
Eso es negativo. ¿Comprende ahora? Ah, sí, licenciado. Media vez esté afirmando o negando ya es la calidad. ¿A usted le gustan las tortillas? Claro que sí. Susana adora las tortillas. Ese es un juicio afirmativo. Susana no quiere tortillas. Ese es un juicio negativo. Esos son juicios de calidad. Muy bien, licenciado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre calidad y cantidad? Ah, porque entonces ya no puedo usar a Susana. Tendría que usar todas las mujeres son felices. Ese es un juicio universal, porque estoy diciendo que todas las mujeres son felices. Eso es calidad, cantidad, perdón, cantidad. Pero si yo quiero usar un juicio particular, Susana es feliz, porque me estoy refiriendo solo a una mujer. ¿Hoy sí comprendieron? Ahora sí, gracias, muy amable. A ver, ¿alguien más que tenga duda? ¿O les quedó claro ya? Ya está claro. Entonces, este cuadro, por favor, memorícenselo, porque con este cuadro vamos a trabajar mucho. Repito, vamos a conocer juicio A, juicio E, juicio I, juicio O. Por ejemplo, si yo les pregunto, a ver, jóvenes, ¿cuál es el juicio E? Me tendría que decir universal negativo. ¿Cuál es el juicio O? Particular negativo. Negativo. ¿Cuál es el juicio A? Universal afirmativo. ¿Cuál es el juicio I? Particular afirmativo. Afirmativo. Ahora, denme un juicio A. Todos los perros son mamíferos. Exacto, compañero, eso me gusta. A ver, denme un juicio O. A José no le gusta jugar. Exactamente. ¿Ve? Solo le metemos el no y además es particular. ¿Verdad? Perfecto, compañero. A ver, denme un juicio E. Ningún perro puede volar. Exactamente, porque le estamos diciendo que en sentido negativo, todos los perros no pueden volar. Perfecto, compañeros. Bueno, vamos a seguir. Para eso tenemos también un cuadro de oposiciones, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta en este cuadro, que todo hombre es mortal. Es contradictorio a algún hombre no es mortal. ¿Por qué? Porque el juicio A se refiere a todos los hombres son mortales. Y el juicio O se refiere a algún hombre no es mortal. Igual, el juicio E es contradictorio con el juicio I. ¿Por qué es contradictorio? Porque ningún hombre es mortal. Se refiere a todos los hombres no son mortales. En sentido negativo. Es contradictorio con algún hombre es mortal. No todo hombre no es mortal. Es exactamente lo mismo que esto, solo que de esta manera. Bueno, veamos ahora ejercicios sobre lo que ya vimos. Así se les queda más claro. A ver, jóvenes, todos los hombres son libres. Nicolás es un hombre libre. Nicolás es libre. ¿Qué tipo de juicio es todos los hombres son libres? Universal afirmativo. Universal afirmativo. ¿Qué tipo de juicio es? ¿Verdad? Nicolás es un hombre. ¿Qué tipo de juicio es? Juicio I. Tipo I. Juicio I, ¿verdad? Particular afirmativo.
Nicolás es libre. Y Particular afirmativo. Exactamente, ven que no es difícil. A ver, ningún ladrón es honesto. E. Exactamente. Algunas personas son honestas. Y. Algunas personas no son ladrones. O. Es perfecto, ¿ven? A ver, todos los planetas son redondos. A. Júpiter es un planeta. Y. Júpiter es redondo. Y. Todos los vehículos deportivos son costosos. A. Juicio A. El nuevo Ferrari es un vehículo deportivo. Y Y. El nuevo Ferrari es costoso. y Y. Exactamente. Ningún pez es mamífero. E. La ballena es un mamífero. y Y. La ballena no es un pez. o O. Es O. No es A porque no es universal, es particular. La ballena es particular y no es pez. Eso lo define como juicio O. Bueno, jóvenes, aquí llegamos con esto, pero vamos a regresar a donde están los juicios, ¿verdad? Para ver si tienen alguna duda. Eso es la esencia de lo que vimos hoy. A ver, jóvenes, pregunto, ¿tienen alguna duda sobre esta tabla? Todo bien, licenciado. todo claro. Fíjense que esta tabla es fundamental. Por eso, por favor, apréndansela. No es complicada. Pero les va a servir para resolver problemas posteriores. Es bien sencillo. Repitamos. Vamos a ver. El juicio universal afirmativo es un juicio A. ¿Por qué es un juicio A? Porque es universal afirmativo. Un ejemplo, todos los hombres son felices. ¿Cuál es la fórmula? Todo S es P. Así lo van a entender ustedes. Todo S es P. El juicio universal negativo es un juicio E. ¿Cuál es la fórmula? Ningún S es P. Un ejemplo, ningún hombre es feliz. Esos son juicios universales. Ahora veamos los juicios particulares. Particular afirmativo es un juicio I. ¿Cuál es la fórmula? Algún S es P. ¿Ven la diferencia? Porque los de arriba son todo y ningún. Esos son universales. Mientras que aquí estamos viendo los particulares. O sea, se refieren a una parte nada más. La fórmula es algún S es P. Ejemplo, algún hombre es feliz. Ven, no estamos diciendo todos los hombres o ningún hombre es feliz. Solo estamos diciendo algún hombre es feliz. El juicio particular negativo. Ese es un juicio O. ¿Cuál es la fórmula? Algún S no es P. Un ejemplo, algún hombre no es feliz. Son solo 4 tipos de juicios. 2 son juicios universales y 2 son juicios particulares. Pregunto, ¿alguien tiene una duda?
Por favor, si tienen duda, pregunten, así no se quedan con la duda. Si tienen duda, por favor, tomen el micrófono. Licenciado, disculpe, entonces en los juicios particulares, ya sea positivo o negativo, ya menciona algo o a alguien en específico. Por ejemplo, algún nombre. No, aquí sí también puede ser, ¿verdad? Porque vimos anteriormente que puede usar el Susana. Susana tiene hambre. Ese es un juicio particular afirmativo. Si yo digo, Susana no tiene hambre, ¿qué tipo de juicio es? Negativo. Particular negativo. Sí, pero ¿qué tipo de juicio es? A, E, I, O. ¿Cuál de esos es? O. Ajá, Susana no tiene hambre. Si yo digo, Susana tiene hambre, ¿qué tipo de juicio es? Sería el I. Y Sí. Ahora, si yo digo, todas las alumnas tienen hambre, Sería el A. es un universal afirmativo, ¿verdad? Si yo digo, ninguna alumna tiene hambre, Sería el E. E. universal negativo. ¿Ven? No es difícil. Muchas gracias, licenciado. Bueno, ¿alguien que tenga alguna otra duda? O ya les quedó clarito. Licenciado, para complementar lo que decía la compañera, digamos, en caso colocar un nombre o también objetos, ¿verdad? Por ejemplo, Sí, sí, dígame. sí, le decía, puede ser mencionar objetos también, ¿verdad? No solo personas. Sí, exacto, exacto, sí. ¿Verdad? Normalmente nos referimos a personas o seres vivos, ¿verdad? Porque son los que ejecutan acción. Porque, digamos, si yo digo, la silla es verde, podría ser, pero también podría ser la silla no es verde, ¿verdad? La silla es verde es particular afirmativo. La silla no es verde es particular negativo. Si yo digo, todas las sillas son verdes, ¿qué tipo de juicio es? Ah. Si yo digo, todas las sillas no son verdes. E. Es una E, que sería lo mismo que dijera, ninguna silla es verde. Ninguna silla es verde, ¿qué tipo de juicio es? E. Exactamente. Así es como plantea usted, ¿verdad, compañero? Gracias, licenciado. Bueno, ¿alguien que tenga otra duda? Bueno, vamos a dejarlo ahí entonces. Espero que les haya quedado más o menos claro. De todos modos, no se preocupen que ahorita ya estamos en la onda del silogismo y vamos a estar trabajando sobre esto. Bueno, si no tienen dudas, jóvenes, les agradezco la atención a la clase y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Feliz tarde, licenciada.